El doctor Horacio Herbes es abogado con diplomatura en Derecho Parlamentario. Es subdirector del Instituto de Derecho Político del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y coordina la Comisión de Seguimiento de la Actividad Legislativa del mismo colegio. Asimismo, es el enlace entre dicha institución y el Congreso de la Nación, donde también se ha desempeñado como asesor. Doctor Herbes, le damos la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, no sé si me escuchan bien. Bien. Muchas gracias por la invitación al presidente de la comisión, al doctor Oscar Parrilli. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal quería anunciar como principio general, no ha tomado una posición institucional respecto de la reforma del Ministerio Público. Sin perjuicio de eso, nos llegó la invitación a último momento y estamos cumpliendo con esta manda de ley, que es la ley 23.187, que el artículo 20, inciso H, nos obliga a colaborar con los poderes públicos y también con la redacción de las normas. Dicho eso, yo vengo escuchando a los distintos disertantes, ya sea en el día de hoy y en los días anteriores, y los proyectos de los senadores Lustó, que recién estuvo hablando, de la senadora Creixell, centralmente proponen que la designación del procurador tenga un mandato. En el caso de la senadora Creixell habla de 5 años, en el caso del senador Lustó habla de 6 años. Y después tenemos el proyecto del senador que recién estuvo hablando, Alberto Bernandic, que avanza también en la asignación y la remoción, pero propicia la reforma integral del jurado de enjuiciamiento. Dicho esto, nosotros como colegio público siempre velamos que se cumpla la Constitución Nacional. El doctor Parrilli hizo referencia a un planteo del Consejo de la Magistratura que sea por voto popular, que lleva el nombre del doctor Rizzo, cuando se planteó la inconstitucionalidad de aquella integración del Consejo de la Magistratura, que el doctor Guido Rizzo también señaló que actualmente hay un fallo de la Cámara que también se ha declarado inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura, que está a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes verán, la institución, más allá de los distintos gobiernos que venimos transitando, siempre cuando observamos que alguna ley es inconstitucional o entendemos que es de dudosa inconstitucionalidad, siempre recorremos a la justicia para poder resolver la cuestión según los fallos que tenemos ganados a nivel institucional desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dicho esto, no hay duda que tenemos que señalar que tuvimos los últimos 4 años del gobierno anterior, donde se propició la reforma de la justicia a través de lo que se denominaba la Justicia 2020, que nosotros como colegio también participamos, intentamos que el servicio de justicia y todas las normas que lo regulen sean modificadas. Algunas cosas se lograron, otras no, pero la reforma que llevó el gobierno anterior no han sido en la práctica de mucha utilidad. Ejemplo, la ley de infragancia, por ejemplo, sin haber hecho un estudio de los efectos que puede causar ese tipo de norma, al extremo que colapsó todos los servicios penitenciarios del país. El otro tema que tenemos, que en el gobierno anterior tuvimos una persecución muy ardua de los servicios de inteligencia, al extremo que el colegio público se tuvo que presentar como parte querellante en una causa de espionaje que se lleva en Loma Zamora, porque nuestros matriculados fueron escuchados en el servicio penitenciario de Ezeiza, a lo cual no nos quedó otra salida ante la denuncia de todos los matriculados de tener que presentarnos como parte querellante. En ese sentido, ya que estamos hablando de la reforma del Ministerio Público, tengan en cuenta que en esas causas están involucrados fiscales, que actualmente están en actividad, no quiero dar nombre para no ser peyorativo, pero con la actual norma que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, es muy difícil que un fiscal pueda ser enjuiciado a través del mecanismo de jury que actualmente nos rige. ¿Por qué pasa esto? Y por una sencilla razón. La actual ley del Ministerio Fiscal, la 24.148, tiene un mecanismo administrativo que es totalmente discrecional del procurador si admite o no una denuncia contra un fiscal determinado. Como ustedes saben, al ser una medida totalmente arbitraria
del procurador dar lugar o no, y no hay distintos mecanismos de control externo de la propia procuración, los fiscales siguen en actividad y no hay ningún mecanismo digamos, que un juez pueda suspender su actividad como fiscal. Eso significa que el Ministerio Público, con la actual norma, los fiscales tienen, yo lo digo en lo personal, no de lo institucional, creo que tienen una cobertura legal, creo que totalmente excesiva, porque no hay ningún mecanismo legal, constitucional, por fuera de la procuración, para que se pueda hacer cesar a un fiscal, o al menos un proceso de suspensión para que no siga actuando hasta tanto pueda demostrar su inocencia en el caso que tenga un proceso penal abierto, como muchos fiscales tenemos en la actualidad, principalmente en el Foro Federal. Ahora bien, como lo han dicho distintos disertantes, el artículo 120 de la Constitución Nacional no da ninguna prerrogativa de cómo se tiene que organizar ni el nombramiento ni la remoción de los fiscales. Simplemente es una norma con el consenso que tuvo en su oportunidad el Pacto de Olivos. Obviamente no lo pudieron terminar de redactar debidamente, lo mismo pasó con el Instituto del Consejo de la Magistratura, como bien lo señaló el doctor Rizzo, y simplemente tenemos una norma que queda a criterio de los bloques políticos de la respectiva mayoría, cómo van legislando vía reglamentaria las distintas normas que rigen el funcionamiento del Ministerio Público. Los proyectos de ley que están a debate, simplemente yo quería señalar que si el 120 no establece ningún mecanismo de mandato ni de remoción, queda a criterio de los propios legisladores que puedan modificar la actual ley orgánica, ya sea de la defensa como del fiscal, a su saber y entender, en los parámetros que le da el artículo 120. Al no tener un impedimento constitucional, no quita que puedan modificar y puedan avanzar en que el mandato sea de 5 años, de 6 años, o lo que los legisladores consideren pertinente. Respecto de la remoción, se aplica el principio del artículo 53 y 59, que es la equiparación de los miembros de la Corte Suprema. También está por ley, que también puede ser sujeto a modificación, siempre con los criterios y parámetros que tienen los propios legisladores. La Constitución no invalida que los legisladores puedan modificar ni siquiera los mandatos, como tampoco el tema de las mayorías. Los 2/3 que todos los expositores vienen hablando es más que nada una construcción desde la doctrina y la jurisprudencia, en el entendimiento que esos 2/3 aseguran una autonomía al Ministerio Público. Yo en lo personal entiendo que eso no asegura ninguna autonomía a los fiscales ni tampoco al procurador. Si nos vamos a la experiencia que estamos viviendo, lo tuvimos con la procuradora Gil Carbó, que en su momento fue nombrado como marcaba la ley orgánica, con la mayoría agravada, tuvo una persecución política y terminó renunciando. Al extremo que en la actualidad estamos bajo un procurador interino, ya lleva bastante tiempo, y ni el gobierno anterior ni el gobierno actual han logrado nombrar un nuevo procurador por el mecanismo vigente de los 2/3. ¿Esto qué significa? Que no podemos estar prácticamente más de 3 años sin un procurador nombrado conforme al artículo 120 y la norma orgánica vigente. Porque de hecho tenemos un procurador interino que tiene la misma legitimación como si fuera un titular y tiene el mismo mecanismo que si lo quieren sacar del interinato, que se tiene que aplicar el 53-59, es decir, mediante juicio político. A lo cual es una traba desde lo legal tener un procurador bajo estas condiciones, simplemente porque no se consiguen los consensos políticos de los distintos bloques políticos, ya sea en el mandato actual como en el mandato anterior. Pero bueno, acá siempre se habla de la autonomía, de la autarquía, de las funciones, y que cualquier modificación que haya avances, ya sea del periodo de la duración del procurador como de las mayorías agravadas para su nombramiento, eso violentaría, como lo decía hoy el doctor Becerra, que tiene mucha experiencia, entendiendo que no tendría las espaldas políticas, como para calificarlo de alguna forma, como para tomar ciertas medidas
respecto de tomar una decisión que tenga alguna afectación política. El hecho de que tenga un procurador los 2/3, sea por una mayoría, como propone uno de los proyectos, no invalida el bueno o mal desempeño de un procurador. Me parece que el procurador, digamos, se ve su desempeño dentro de la función, ya sea la actual ley que habla de lo vitalicio, que es una característica que el procurador y la defensora general son los únicos órganos que tienen un nombramiento vitalicio, salvo los miembros de la Corte, que es un tribunal, digamos, colegiado, pero como órgano unipersonal, solamente el procurador y defensores tienen esta característica, a lo cual modificar el sistema de nombramiento queda a criterio de los propios legisladores y con los consensos políticos que se puedan lograr, más allá que tienen la representación popular conforme a las pautas de la democracia. Otra parte que yo quería señalar de mi exposición tiene que ver con el proyecto del senador Benedict en cuanto habla de la modificación del juzgado de enjuiciamiento, ya sea del procurador fiscal como de la defensoría. El artículo 12 que propone el señor senador, artículo 12, inciso 2, modifica la actual integración que nosotros tenemos como Colegio Público de Capital Federal, más el otro miembro que lo representa la FACA, que recién hace un rato habló el representante. Tengan en cuenta que la FACA es una asociación civil. Nosotros somos un colegio público con una ley federal, la 23187, y la redacción que propone el senador mantiene el miembro de la FACA, pero elimina el colegio público de la capital federal, lo cual entendemos que lo reemplaza por los colegios provinciales donde se realiza la denuncia del fiscal correspondiente. Lo cual significa que nosotros estaríamos perdiendo nuestro representante, salvo en el caso que la denuncia del fiscal sea dentro de la competencia de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que la redacción actual de tener un miembro, ya sea por la FACA y un miembro nosotros, se debería mantener la actual redacción de la ley 27.148, porque entendemos que no se puede modificar esto, porque teniendo en cuenta los colegios provinciales no tiene matrícula federal. El único colegio público de abogados de la capital federal que tiene matrícula federal como ordinaria para litigar es el colegio público de la capital federal mediante la 23.187. Los colegios provinciales otorgan matrículas para ejercer dentro de cada provincia. Como ustedes sabrán, señoras senadores, hay algunas provincias que ni siquiera tienen colegios públicos. ¿Por qué? Porque al interior la matrícula federal se ejerce a través de las cámaras federales, a lo cual estaríamos omitiendo la vigente todavía 22.192. Entonces, en el espíritu entendemos que se debería mantener la actual representación en el juzgado de enjuiciamiento, un miembro por la FACA, y manteniendo el miembro que tenemos nosotros por el Colegio Público de la Capital Federal. El resto de las modificaciones que propone el senador respecto del juzgado de enjuiciamiento, entendemos que ampliar los miembros, llevarlo de 7 a 9, amplia el espectro de la representación política y propone que sean los miembros de la comisión bicameral. Ahí me parece que se tendría que, nosotros propiciaríamos que tendrían que ser, digamos, representantes del Senado, pero que no integren la comisión, porque si no cumplirían una doble función al estar en la comisión y asimismo participar en el juzgado de enjuiciamiento. Es como lo que pasa en la actualidad con el Consejo de la Magistratura. Los senadores participan del proceso de concurso de oposición en el Consejo de la Magistratura y luego prestan acuerdo en el Senado, lo cual el senador cumple una doble función y acá estaríamos repitiendo el mismo esquema, lo cual no me parece saludable. Sería mejor que sean senadores que no integren la comisión los que integren ese juego de enjuiciamiento. Respecto de llevarlo... Perdón, si le puedo pedir, si puede ir redondeando, por favor. Bien. Gracias. Voy terminando, gracias. Respecto de la ampliación de llevarlo a 7 a 9, bueno, es una discusión política y nosotros no tenemos mucho para decir, simplemente hice la acotación respecto de los integrantes de la comisión bicameral que no se repitan integrando el jurado de enjuiciamiento. En resumen, para ir terminando, ya que se me terminó el tiempo y soy el último hablando y todos queremos terminar,
diría que el 120 no establece el tema mandato, o sea, queda a criterio de los señores senadores cambiar el mandato, ya sea por el proyecto de 5 años o de 6 como propuso el senador Lustó, o sea, está dentro de los parámetros de la facultad que tiene el Congreso de la Nación para legislar. Respecto a los 2 tercios, en el mismo sentido, tienen también la amplitud para poder interpretar, mantener los 2 tercios o ir a una mayoría absoluta como propone el senador William Nick. Y bueno, esos serían los 3 parámetros. Y lo otro que quería decir es que por ahí lo que habría que proponer cuando se modifique la ley orgánica, ya sea del Ministerio Público de Defensa, debería haber algún mecanismo de control externo respecto de todo lo que es el funcionamiento y la actividad de los fiscales, que eso ayudaría para evitar los problemas que tenemos actualmente con los fiscales que están en distintas causas penales y siguen en funciones. Muchas gracias por la invitación y quedo a disposición de alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Herbes. Muy